Bien, hola a todos. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de soldadura. Problema número 1. Para la unión remachada que se muestra, si se desea reemplazar por soldadura, diseñar la unión soldada indicando qué tipo de soldadura, material y otros. Suponer rígidas las placas y los soportes. Indicar el espesor de la soldadura estándar comercial, donde F es igual a 10.000 kilogramos y M es igual a 20.000 kilogramos metro y P es igual a 15.000 kilogramos. Entonces, para esto nos piden reemplazarlo por una unión soldada, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es hallar las reacciones en los puntos, ¿no? En este punto A y en este punto B. Ya en el plano horizontal vamos a tener la fuerza P de 15.000 kilogramos y la fuerza F de 10.000 kilogramos. Entonces, donde tenemos que hallar las reacciones, ¿no? La reacción B y la reacción A horizontal. Ahí hacemos sumatoria de momentos. Primero en B, entonces obtenemos la reacción AH, que va a salir 7.500 kilogramos. Y la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ahí nos va a salir la reacción BH, que va a ser 2.500 kilogramos. Y luego las fuerzas verticales, ¿no? Entonces sería sumatoria de momentos en A va a ser igual a 0. Entonces de ahí obtenemos que la reacción A vertical va a ser igual a 100 kilogramos y la reacción B vertical va a ser 100 kilogramos. Entonces el punto más crítico va a ser el punto A, ¿no? El lado A, donde va a haber una fuerza axial respecto a ese eje de 15.000 kilogramos y una fuerza vertical hacia abajo de 100 kilogramos y una fuerza horizontal en el eje X de 7.500 kilogramos. Para esto lo primero que tenemos que hacer es asumir un cordón de soldadura del que queremos hacerlo, ¿no? En este caso yo he asignado de esta forma porque considero que va a resistir más, ¿no? Entonces, asumiendo este cordón de soldadura, yo tengo que primero hallar el centro de gravedad de estas tres cordones de soldadura. Entonces, para el caso, para resolver el centro de gravedad he hecho el uso del Excel, ¿no? Entonces, este acá va a ser el elemento 1, luego el elemento 2 y elemento 3, donde la longitud va a ser igual del elemento 1 es igual a 80, del elemento 2 es 240, del elemento 3 es 80. La sumatoria nos dan 400. Y la distancia x del origen de coordenadas hacia su centro de gravedad en el eje X para el elemento 1 va a ser 0. Y para el elemento 2 desde el origen de coordenadas hacia el centro de gravedad del elemento 2 en el eje X va a ser 120, en la mitad va a ser, ¿no? Y para el elemento 3 hacia su centro de gravedad del elemento 3 del eje de coordenadas que estamos asumiendo va a ser 240. Y lo mismo en el eje Y, ¿no? Para el elemento 1, desde desde el origen de coordenadas en el eje Y va a ser 40, ¿no? Hacia el centro de gravedad del elemento. Luego para el elemento 2, del origen hacia el centro de gravedad en el eje Y va a ser 80. Y para el elemento 3 va a ser 40. Entonces hacemos el producto longitud por X raya. Entonces va a ser 80 por 0 va a ser 0, bueno. Y lo mismo para el Y, el longitud por Y raya, que sería 40. Entonces hacemos esos productos para ambos casos y hacemos la sumatoria respectiva, ¿no? Acá he hecho yo la sumatoria. Acá tengo ya la sumatoria de estos tres, tanto para el otro también, ¿no? Ya. Entonces, con estos valores, lo único que tenemos que hacer es dividirlo. El, la sumatoria sobre la sumatoria de áreas totales en el eje X y para el eje Y igual, ¿no? De igual manera para el eje Y. Sumatoria del L por Y raya sobre el área, la longitud total. Entonces con eso obtenemos que
El centro de gravedad de nuestra soldadura está a 120 milímetros y nuestro centro de gravedad en el eje Y está a 64 milímetros. Entonces, ya teniendo esos valores, acá está, ¿ve? A 120 milímetros en el eje Y, en el eje X, y a 64 milímetros en el eje Y. Y nuestras fuerzas resultantes que actúan, que generan cortante, son estas de acá. Y lo que tenemos que hacer es, primero es ubicar el punto más crítico, ¿no? Asumirlo. Entonces, en este caso yo voy a analizarlo en esta esquina. Ahí tenemos la fuerza, el esfuerzo de corte primario, esfuerzo cortante primario, que está asignado por esta letra H, F'W, y el esfuerzo de corte secundario, que es por torsión, ¿no? Entonces, este es perpendicular al radio. Entonces, esos dos fuerzas tenemos y la resultante va a estar a 172 grados. Así que eso lo vamos a usar luego, ¿no? En las siguientes diapositivas. Entonces, el esfuerzo primario va a ser igual a la fuerza vertical, está acá, la fuerza vertical por el área total de toda esa soldadura que vamos a usar. Entonces, donde la fuerza es 100 kilogramos y el área es 0.707 por H, que es lo que nos piden hallar, ese es el lado, ¿no? Este es el H por coseno de 45 grados. Entonces, por la longitud total. Sabemos que el área es base por altura o base por longitud, ¿no? Lado por ancho. El lado va a ser H por 0.707 y el largo total de todo este cordón de soldadura va a ser 160, que es 80 más 80, más 240, que es el lado más largo, ¿no? Entonces, operando esto nos va a salir 0.35 sobre H, ¿no? Kilogramos milímetro cuadrado. Y el otro esfuerzo secundario que es generado por el torque. Entonces, donde el torque, ¿qué fuerza genera el torque? Sería el 7500 kilogramos. ¿Qué distancia? De ahí también tenemos 116 milímetros. Entonces, serían 7500 kilogramos por 116 milímetros por C. C es esta distancia, desde el centro de gravedad al punto de aplicación, ¿no? Que queremos analizarlo en este caso estamos analizando en este punto, que sería la raíz cuadrada de 120 milímetros al cuadrado más 16 milímetros al cuadrado sobre momento polar de inercia. Entonces, eso es lo que tenemos que hallar de ese cordón de soldadura. Entonces, el momento polar de inercia para esta figura tipo C sería el momento polar de inercia de la figura 1 más el momento polar de inercia de la figura 2 y el momento de inercia para la figura 3. En este caso, entonces el momento polar de inercia para la figura 1 va a ser igual al momento de inercia respecto al eje X para la figura 1 más el momento de inercia respecto al eje Y. Entonces, el momento de inercia respecto al eje X va a ser igual al momento de inercia en Y más el área por distancia al centro de gravedad al cuadrado. Entonces, acá va a ser igual a momento de inercia en el eje X va a ser igual a un doceavo base, ¿no? Base por altura. Base, que es 0.707 por H por altura. Altura que es 80 la longitud total. 80 al cubo, ¿no? Más el área ya saben, como bien sabemos acá. El área es 0.707 por H por 80, ¿no? Más la distancia del centro de gravedad al punto de aplicación, ¿no? En la distancia del centro de gravedad al centro de gravedad del elemento 1, que sería 120 al cuadrado. Entonces, de ahí, operando, nos salen que momento de inercia en el eje X es 88.444.629.33 H milímetros a la cuarta. Y eso también va a ser lo mismo para el elemento 3. Entonces, para el eje Y igual, ¿no? Como no nos va a alcanzar mucho tiempo, vamos a dejarlo para el elemento 2, ¿no? Ya como acá sale todo ya. Momento polar de inercia del elemento 2. Lo mismo, ¿no? Momento polar de inercia para el elemento 2 sería igual a momento de inercia 2 más momento de inercia Y2, ¿no?
x2 y y2. Igual, y x1 es igual a y más área por distancia del centro de gravedad al cuadrado, ¿no? Donde ix va a ser igual a un doceavo base, en este caso nuestro base es todo esto, ¿no? 240 240 por altura, ahora en este caso sería 0.707 por h al cubo, ¿no? Más el área que viene a ser lo mismo, o sea, es 0.700 h por 240 milímetros, por cero la distancia que es ¿no? La distancia al centro de gravedad es cero, ¿no? En el eje X es cero, ¿no? Al centro de gravedad es cero, en el eje X. Y eso operando nos va a salir 7.067 h cubo. Ya, para ahí, momento de inercia en el eje Y1 va a ser igual a esta, ¿no? En este caso sería Y2, he hecho control C, control V, y por eso está así. Pero es lo mismo. Y X2 sería acá, y X2, área 2 por distancia al centro de gravedad en el eje X, ¿no? El cuadrado. Y ahora igual, un doceavo base, ahora nuestra base va a ser, en el eje Y va a ser 707 por H, ¿no? Por altura, ahora en este caso en el eje Y va a ser 240, o mejor dicho en el eje X. Más 0.700, el área que viene a ser 0.700 por H por 240 milímetros. Más la distancia del centro de gravedad ahora en el eje Y, ¿no? Este también es en Y. No, en el eje Y, X, claro. Más la distancia al centro de gravedad al cuadrado. Entonces sería, vamos acá, sería de acá hasta acá, ¿no? El eje, respecto al eje X. Sería 80 menos 64 serían 16 milímetros al cuadrado. Y eso nos sale 857.902.08 h milímetros a la cuarta. Ya, entonces lo único que hacemos es sumar, ¿no? Para hallar el por, momento polar de inercia total, ¿no? J1 más J2 más J3. Entonces, haciendo esa operación nos va a salir este valor. A ver, 2.553.675.000.86 por H más 11.762 H cubo milímetros a la cuarta. Ese va a ser nuestro momento polar de inercia. Entonces, reemplazamos a nuestro esfuerzo cortante por torsión, sería acá, ¿no? 7.500 kilogramos por 116 milímetros por la raíz cuadrada de 120 al cuadrado más 16 al cuadrado. Y abajo reemplazamos este valor. Entonces tenemos F esfuerzo primario y esfuerzo cortante primario y esfuerzo cortante secundario. Ya, entonces, ahora esto tenemos que resolverlo con teoría de falla, ¿no? Que el esfuerzo cortante máximo va a ser hacer esta operación, ¿no? La raíz cuadrada del f' al cuadrado más f2' al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo, ¿no? Que bien ya sabemos el ángulo es 172 grados y también tenemos que asignarle un factor de seguridad, ¿no? En este caso yo lo voy a trabajar con factor de seguridad 3 y el esfuerzo de la fluencia va a ser del electrodo que voy a usar, va a ser el E6010 que viene a ser el 55 KSI, ¿no? Entonces, pero esto tengo que convertirlo a kilogramos sobre milímetro cuadrado. Serían 38.6. Entonces, reemplazo todos estos valores a la teoría de falla, el esfuerzo cortante máximo, que viene a ser esfuerzo a la fluencia sobre 2n, donde n viene a ser el factor de seguridad. Entonces, lo único que hacemos es operarlo nada más, ¿no? Calcular. Y operando nos va a salir que el h, el cordón de soldadura nos va a salir 7.31 milímetros, que equivale en pulgadas 19.64. Entonces, según las tablas, se recomienda usar un cordón de soldadura de 5 y 6 pulgadas. Bueno, eso sería todo. Gracias.